todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario. Diálogos Judiciales es un esfuerzo del Poder Judicial del Estado y Radio y Televisión de Nuevo León para promover y difundir la cultura de la legalidad. Queda con ustedes el licenciado Mauro Zacarías Casimiro, moderador de Diálogos Judiciales. ¡Comenzamos! Sean ustedes bienvenidos a esta nueva sesión de Diálogos Judiciales, este programa que se hace en conjunto por TV Nuevo León y el Poder Judicial del Estado para fomentar nuestra cultura de la legalidad, para conocer nuestros derechos, para conocer también nuestras obligaciones y las instituciones que hacen pues cumplir ambos. La verdad es que en esta ocasión estamos muy contentos de tratar un tema que pues yo creo que es indispensable que todos conozcamos, y es la función del juez, sobre todo en la materia familiar, cómo se forma un juez familiar, cómo toma estas decisiones en este tema tan importante que es el tejido social. Y bueno, para ello hemos invitado al licenciado José Roberto Jesús Treviño Sosa, juez segundo familiar oral del Primer Instituto Judicial del Estado. Muchas gracias, licenciado. Gracias por la invitación, siempre es un placer estar con usted. Gracias. Nos acompaña también la doctora María Guadalupe Valderas Alanís, ella es juez primero familiar oral del Cuarto Distrito Judicial del Estado. Muchas gracias. Gracias, Mauro. Doctor. Es un placer estar en este día con usted. Muchas gracias y por acompañarnos. Este tema del juez familiar es un tema muy bonito porque muchas veces hablamos de los jueces o hablamos de la figura del juez y de verdad piensan en los que casan, ¿verdad? No se tiene una concepción muy clara. Algunas veces yo lo he constatado por la ciudadanía de lo que es un juez, sobre todo el Poder Judicial, un juez, ¿no? O piensan en el juez auxiliar, ¿no? El señor que está ahí dando fe de ciertas cosas, ¿no? Pero la verdad es que el juez es una figura, pues yo creo que esencial en toda sociedad contemporánea, moderna, donde es una función de impartir justicia o impartir legalidad, como se quiere entender un poquito, pero la verdad es que el juez es indispensable para la buena marcha de la sociedad, licenciado. Sí, efectivamente, incluso es producto de la sistematización, de la división ya del sistema jurídico del derecho, donde ya no solamente es la materia tradicional penal y civil, se ha dispersado, hay materia familiar, hay materia agraria, hay materia de amparo. Entonces es producto de esta especialización que se hace necesario, y como usted lo dice, nos confunden, inclusive a veces nos comentan que les gustaría que uno fuera a casarlos, pero efectivamente en nuestro estado está reservada esa función al oficial del registro civil. Nosotros tenemos una función igual de importante que el registro civil, pero que se refiere a juzgar las crisis familiares, los conflictos que hay en casa. Nos toca resolver esa problemática y pues es una actividad muy importante y muy variada, porque no necesariamente es imponer una decisión, sino también constatar la voluntad de las personas para crear una situación jurídica en un momento dado, como es adoptar a menores o resolver situaciones de incapacidad para que pueda tutelarse precisamente ese interés de los menores o los discapacitados. Sí, aquí la cuestión del juez perteneciente al Poder Judicial, ya sea estatal o federal, es una función de decisor de controversias, ¿no? Ha entrado pues algunas variantes de los métodos alternos de la mediación para que las mismas personas no tengan que acudir ante un juez, pero muchas veces no es posible porque la magnitud del problema es tal que se requiere un experto que pueda decidir esas situaciones, ¿no? El juez es ese factor de decisión, ¿no? Exactamente. No hay que olvidar que precisamente el juez es una persona que tiene potestad del Estado para juzgar y sentenciar. Autoridad. Entonces, ¿quién nos la da? Nos la da el Estado. Si bien es cierto que en muchas ocasiones se confunde lo que es un juez de primera instancia con los que ustedes han referido, pues yo considero que la responsabilidad que tenemos los jueces del Poder Judicial es mucho más amplia, mucho más grande que la que puede tener, por ejemplo, un oficial del registro civil, que en el sur, en el Distrito Federal, le llaman también jueces. Aquí sí está bien determinado quién es el oficial de registro civil y quién es el juez, porque un oficial de registro civil va a una pareja, dice me quiero casar, son mayores de edad, reúnen los requisitos y no hay más. Nosotros no. Nosotros tenemos una función mucho más compleja
se acude con nosotros la mayoría de las veces, por ejemplo, el juez de juicio familiar oral, cuando hay una controversia de alimentos, que son lo que más se estila aquí en el Estado, controversias de convivencia, en donde padre y madre, aquellos que se casaron ante el oficial de registro civil 2, 3 años atrás, felices, pensando en los preparativos y que el amor iba a durar para toda la vida, pues confusión, a los 2, 3 años están con nosotros y con una situación, una cara completamente diferente con la que fueron a casarse, ¿verdad? Con una emoción, con sentimientos y emociones encontrados. Los juzgados familiares realmente lo que nosotros vemos es sentimientos y emociones. ¿Sí? Lo jurídico, claro que lo aplicamos, obviamente, tenemos, como decía, tenemos que juzgar y sentenciar. No nada más juzgamos, no nada más decimos esto, sino que lo tenemos que sentenciar y la cosa juzgada pues ya no la podemos, se puede determinar. Entonces es bastante de responsabilidad la función que tenemos los jueces familiares en el Estado. Fíjese que ahorita que lo comentaba, no me acuerdo quién decía que en los artistas el amor eterno dura de 2 o 3 meses. Decía, cierto. La verdad es que el juez familiar, el juez en sí, hablando del tema en general, es aquella, como usted lo comenta, funcionario del Estado, que tiene potestad, es decir, tiene una facultad que el Estado le da, el gobierno le da, para que pueda ponerse enfrente a 2 personas en conflicto y resolver el conflicto y sobre todo hacer valer sus determinaciones. Eso también es muy importante, no solamente decide, sino que también lleva a la vida real, a la práctica jurídica, al caso concreto, la solución por las buenas o por las buenas, ¿verdad? Claro. Así es. Efectivamente, incluso a lo mejor para el público que escucha sus palabras puede decir, bueno, es fácil que una persona se ponga frente a 2 sujetos, hombre o mujer, o 2 hermanos en una cuestión patrimonial, de herencia, en el primer caso de conflictos de alimentos, de custodia, de matrimonio, de divorcio, etcétera, pero no es tan sencillo, no se puede improvisar a la persona, tiene que ser una persona con una preparación, primero que nada, la académica que recibimos desde la niñez hasta la edad adulta, tener una profesión de abogado y, ¿por qué no decirlo? Como decía hace rato, ya es una especialidad haber incursionado en el área del derecho, en las áreas de la materia familiar o civil, que son un poco afines, para poder, digámoslo así, ir avanzando no solamente de la etapa que uno fue meritorio, escribiente, actuario, secretario, sino también llegar a esta importante función que ejercemos en el Estado de juez, llegar con una preparación, donde los jueces con los que trabajamos o magistrados en un momento dado nos sirvieron de guía o de parámetro también para ejercer lo que ahora realizamos y estar en la preparación constante. Esto es como lo que vemos en la calle, en casa, donde ha habido una evolución de la televisión analógica, ahora la digital, donde hemos visto también la evolución de los teléfonos, que no solamente tenemos convencional en casa, tenemos también aparatos ya muy sofisticados. Igual nos preparamos para la función judicial que ejercemos. Cada día nos estamos preparando más para enfrentar los nuevos paradigmas que se dan en la familia. Ha evolucionado. Ya no solamente los artistas tienen 2 o 3 meses de vida de luna de miel, ahora también la ciudadanía en general se casan y a los 2 o 3 días ya están en crisis y piden la intervención del Poder Judicial del Estado a través de órdenes de protección, a través de las acciones protectoras precisamente de la familia, y si hay hijos, con mayor razón, reclaman alimentos, custodia, convivencia, y ahí pues tenemos que tomar decisiones, claro, con el marco legal y con base en las actuaciones. No somos arbitrarios, tenemos que ejercer en forma prudencial y en forma tal que no impongamos una medida injusta a las familias, porque ellos vienen con un problema y quieren soluciones, y si nosotros no lo sabemos manejar ese concepto, entonces vamos a generar una nueva crisis en la familia y sería una forma también de maltrato institucional. Sí, bueno, y eso es muy importante de tomar en consideración, de que el juez está obligado a utilizar la ley para resolver sus conflictos, tiene que ser un conocedor, un experto en esa ley, saber cómo interpretarla, cómo aplicar el caso concreto, pero sobre todo también tiene que saber que la ley no lo dice todo. Exacto.
¿verdad? Y ahí es donde entra esa prudencia que usted comentaba, esa expertise, esa muchas veces sabiduría, debemos decirlo, Claro. y esa inteligencia emocional que se debe tener en un juzgador, ¿no? Sí, definitivamente la materia familiar es muy sensible, esta materia. Los jueces que hemos tenido la oportunidad precisamente de decidir el derecho en otras diferentes áreas, nos damos cuenta que, por ejemplo, en materia mercantil, en materia civil, la ley es muy clara cómo se debe de aplicar el derecho, claro. incluso en materia penal. Son las cosas, claro, son los bienes, claro, que exactamente, no varían, ¿no? pero la materia familiar no. La materia familiar tenemos frente a nosotros a una madre y a un padre que ellos quieren hacer valer sus derechos y que la verdad nos damos cuenta en ocasiones que pueden fingir, son tan buenos actores, ¿verdad? Que te puede estar llorando, que puede estar demostrando que efectivamente le está doliendo, y no dudamos que cuando es un problema familiar, lo que nosotros vemos es el sentir de las personas, pero ese sentir, por eso yo hablaba de emociones, hablaba de rencores, de coraje, de odio, etcétera. La persona lo está viviendo y cree que efectivamente tiene la razón. Y entonces nosotros como juzgadores, aparte de aplicar la ley, aparte de hacer la ley con el control de convencionalidad, etcétera, tenemos que tener una preparación para saber cuándo la persona nos está mintiendo, saber interpretar el lenguaje no hablado. ¿Sí? ¿Sí? No nada más que me diga quiero, porque hay personas que puedes estar diciéndole señor o señora, deje de llorar, para poderlo entender, se limpian las lágrimas con aquel de la mañana y habla. Entonces tú dices, eso era como cuando un niño nada más llora exactamente para llamar la atención del padre. Así nosotros los jueces, así nos sucede. Tenemos que estar muy atentos. El juez familiar tiene características diferentes a las que puede tener otra autoridad judicial también. Muy bien, yo creo que hemos sentado muy bien aquí el tema del juez. Es una actividad profesional, es una actividad de expertise, pero también viene siendo un factor de cambio social, ¿no? Y reactivo también los cambios sociales. Vamos a ver este tema en el segundo corte, sobre todo cómo ustedes con tanta experiencia que tienen ya en este tema, cómo ha cambiado también la función del juez familiar, porque yo creo que este juez familiar de esta época no es igual a los de los 90, por ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo, claro que yo entré muy chiquito aquí al Poder Judicial, ¿verdad? Pero me acuerdo, ¿no? de aquel tiempo de cuando el juez familiar tenía otra interacción social. Yo creo que lo vamos a comentar ahorita cuando volvamos aquí a Diálogos Judiciales. Le recordamos que en Diálogos Judiciales, que en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, perdón, tenemos una página electrónica que tiene toda la información de nuestra institución y que le puede servir a usted cuando tenga una conflictiva que esperemos nunca suceda, una conflictiva de carácter judicial. Ahí puede encontrar todas las direcciones de los juzgados, puede encontrar los teléfonos, puede encontrar las áreas de contacto, también las áreas de servicio, etcétera. Muchas cosas importantes que le pueden ayudar en esa problemática. Recuerden, es www.pjenl.gov.mx o en cualquier buscador ponga usted Poder Judicial de Nuevo León y ahí encontrará nuestra página con importante información para usted. Volvemos un instante con ustedes. Gracias por continuar con nosotros. Aquí en Diálogos Judiciales estamos hablando del juez, pero sobre todo el juez familiar. Estamos hablando de lo que es un juez y de lo que hace un juez familiar, en el sentido de que es un área especializada, un área de atención que requiere cierta preparación, requiere ciertas expertices, cierta sensibilidad también, porque es algo, pues bueno, en los jueces mercantiles o los jueces civiles que ven asuntos patrimoniales, pues a lo mejor la cuestión del dinero siempre es fría, ¿no? O de las propiedades es una cuestión fría, pero en la familia estamos hablando de la integridad de los que participan ahí. Nos está acompañando el licenciado Roberto Treviño Sosa, la doctora Lupita Valera Salanís, a quien agradezco como siempre que nos acompañen. Y bueno, seguimos con este punto. Estamos hablando precisamente de esta cuestión del juez familiar. Y yo quisiera irme un poquito atrás
Yo inicié el Poder Judicial en los años 90, en el 95, 96, y me acuerdo mucho que la materia familiar era una área. Había 8 juzgados en aquel tiempo, ahora tenemos 20 y tantos, no sé cuántos, ¿no? Exacto. 26, yo creo. Sí. Y en aquel tiempo teníamos 8 juzgados en Monterrey. Y iba uno de los juzgados familiares y estaban un poco tranquilos, digo, había trabajo, se recaban 700, 600 asuntos al año, ahora están radicando casi 2,000 en los tradicionales y algo similar en los orales. ¿Por qué cambió tanto? O sea, ¿por qué no estamos hablando de tantos años, estamos hablando de 20 años, el triple de trabajo, el triple de complejidad, porque también los se volvieron bastante complejos, claro, problemáticas muy encarnizadas, por llamarlo de una manera. ¿Cómo cambió esto, licenciado? ¿Cambió Nuevo León? ¿Cambió la sociedad? Cambió Nuevo León, pero hablando de la especialidad, en los 70 es cuando surge la materia familiar en el Estado y en sí en el país. Antes se manejaba por los jueces civiles, bajo esa óptica pues se considera como un problema también privado, así como decía usted, una cuestión mercantil, una cuestión de un pagaré, de un cheque, o una cuestión civil, una compraventa, un arrendamiento, pues era un asunto entre dos particulares, igual el problema conyugal o de padres se daba en esa visión. En los años 70 surgen a finales los juzgados familiares y son 3 en el primer sitio judicial, así permanece hasta el año 92. Y hay una evolución, por qué no decirlo, también con el crecimiento de la ciudad. Se llegan personas de otros lugares, se empieza a globalizar nuestro estado, nuestro país en sí. Viene gente de otros lugares con otras costumbres, con otra forma de ver los valores que nosotros aquí conocimos, con otras tradiciones, y empieza a darse precisamente una evolución en la materia familiar donde pasa de un problema privado a un problema público. Ya los golpes que sufría una mujer en casa ya no se ve como un problema entre dos, entre el hombre y la mujer, algo haría la mujer, etcétera, no, ya se ve como un problema también social, donde el Estado empieza a intervenir, se crean los tipos penales y las causales de divorcio y violencia familiar, ¿verdad?, a finales de los años 90, principios del año 2000, y se cambia también la perspectiva en relación a los menores, ya no se ven como objeto de tutela, sino como sujetos de derecho. Antes era como un objeto, ¿verdad?, era merecedor de una protección por parte del Estado, pero ahora sí se le da un papel, entre comillas, protagónico a los niños en los procedimientos judiciales. Se tienen que escuchar, se tienen que ver sus necesidades, no solamente las materiales, las de alimentos, no, también que haya un buen ejemplo de los padres, que si bien lo establecía la ley, tenemos que vigilar nosotros que existe ese buen ejemplo. Tenemos ya un centro de convivencia donde se puede supervisar el contacto padre e hijos. Entonces ahí hay una evolución muy importante, pero creo yo que sí es producto un poco también de la evolución de la sociedad, donde las personas se preparan más, viajan más, y en un momento dado cambia la perspectiva de la familia. Ya no son objeto solamente de la elección del varón, aunque la ley dice que el hombre y la mujer son iguales y que ambos tienen autoridad en el hogar. Antiguamente la dirección era a cargo del varón, la mujer hacía lo que el varón señalaba, y al darse ese fenómeno, empieza a la mujer también a trabajar y empieza a actuar, empieza a contribuir y empieza a reclamar los derechos que corresponden a ella y a sus hijos que el hombre no cumple, y en esa virtud llegan más casos al Poder Judicial, más problemáticas al Poder Judicial, con una complejidad mayor por las circunstancias de que se ven aspectos económicos, problemas emocionales, y como decían hace rato, las personas traen su propio interés oculto, inclusive nos dicen a los dos nos dicen a nosotros como jueces que los dos tienen a los hijos cuando uno está mintiendo, claro, que los dos viven en la casa conyugal cuando uno está mintiendo. O sea, hay una audacia a veces en la pareja, que nosotros tenemos que usar unas herramientas para poder averiguar la verdad verdadera y no la que ellos nos están contando. De lo contrario, pues caeríamos en cierta negligencia al no poder resolver los conflictos, y perpetuaríamos el problema conyugal, el problema de la familia, con el desgaste que lleva hacia la mujer, hacia los hijos, hacia el varón, en muchos casos, u otros miembros de la familia extensa. Entonces sí ha habido una evolución muy importante y va a evolucionar más con el control de la convencionalidad. Se está involucrando más al Poder Judicial, a los jueces en la problemática familiar, y creo que es para bien, no es algo negativo, al contrario, es para solucionar el problema que se da en la familia, que hay un acompañamiento cuando hay crisis familiar, no solamente de los abogados en la problemática, sino también de los jueces que tienen que dar seguimiento a las decisiones que tomamos.
Sí, todo esto veo yo que solamente crecimos como sociedad, o sea, no solamente en números, sino también en problemáticas y también en ambiciones, visiones sanas, digo yo, de que tener mejores cosas, de tener más educación, y viene hacia adentro una revolución desde la familia, ¿no? Claro. Porque como lo comentábamos, tradiciones se rompen necesariamente por eso que es cambio social, y de repente vienen las conflictivas, ¿no? Cada vez que viene una revolución, pues vienen ciertas víctimas, ¿no? En este caso, ¿no? Y el juez tiene que ser sensible a eso, o sea, el juez familiar sobre todo tiene que ver qué problemáticas están sucediendo para ejemplificarlas y resolverlas. Claro, debemos de partir precisamente de que el derecho es dinámico, el derecho va evolucionando con base, lo va haciendo la sociedad, lo cual es excelente. Ciertamente las familias del siglo XX no son las mismas familias del siglo XXI y eso es bastante positivo. Ahora anteriormente nada más hablábamos de la familia nuclear, ahora hablamos de 5 o 6, es más, ya hoy por hoy es difícil ponernos de acuerdo. Era papá, mamá e hijos. ¿Sí? Y ahora ya hablamos de familias. Papá. Sí, exactamente. Hablamos de más de 5 o 6 tipos de familia. Inclusive los tratadistas no se ponen de acuerdo en cuanto a una definición. Claro. ¿Sí? Cada familia precisamente tiene la definición de lo que es. ¿Sí? Como usted bien lo dice, familias monoparentales, homoparentales, que viven con padres del mismo sexo, que viven, hay muchas familias aquí en el estado de Nuevo León. ¿Cómo se maneja cuando se juntan dos familias, padres divorciados, se casan y se juntan dos? Familia, bueno, que vienen siendo los hijos tuyos, los míos y los nuestros, exactamente. Aquí también es la familia extensa, cuando los familiares viven, etcétera. Entonces, a lo que vamos, que ciertamente que ha habido una evolución. No era positivo anteriormente, por ejemplo, que la mujer, hiciera nada más lo que el hombre, que la autoridad la tuviera el hombre. La ley habla de una autoridad compartida. Entonces, creo que al crecer la sociedad, crecen los problemas. Pero qué bueno que la gente confía en el Poder Judicial. Es algo de lo cual yo siempre me he sentido orgullosa. Qué extraordinario es que las personas que tienen un problema acudan ante la autoridad judicial, porque ahí habemos personas, el personal del Poder Judicial, no nada más los jueces, sino todo lo que integra el Poder Judicial, estamos preparados para atenderlos. Si usted tiene una enfermedad, un dolor, ¿qué era lo que anteriormente sucedía? Si yo le decía a Maura, a mí me funcionó, tómese este medicamento, usted se lo tomaba, pero nos damos cuenta que no era una gripe, que era una alergia, y usted estaba tomando un medicamento equivocado, ¿sí? Entonces, cuando van al Poder Judicial, ¿qué es lo que hacemos a través de una demanda, etcétera? Les vamos a decir qué es lo que se puede hacer, darles alternativas para que aquella pareja que está teniendo conflictos porque pensaron que toda la vida iba a durar el amor, ¿verdad? Sí. Y nada, era otro sentimiento que no era amor, porque si hubiera sido verdadero amor, pues lo hubieran podido sacar adelante. Claro. Pero ¿qué es lo que sucede en estos casos? Les decimos, estas son las alternativas que te podemos dar. Si ya no pueden vivir juntos, a un lado el problema de pareja, de marido y mujer, respecto a los hijos. El problema que mientras las parejas no sepan esto, involucran todo. Claro. Y traen una verdadera revolución. Entonces, que las estadísticas del Poder Judicial no pueden mentir, ¿sí? Y en ellas yo me apoyo para decir que muchos de los problemas en la materia familiar se solucionan cuando ocurren al tribunal, sin necesidad de que el juez tenga que imponerse, dictar una sentencia, ¿verdad? Si usted me pregunta, Mauro, hoy por hoy, en un juzgado familiar, ¿cuántos procedimientos se pueden solucionar al tener el contacto con la autoridad? Porque la ley nos obliga a los jueces familiares que darles alternativas, decirles, tú estás presentando esto, pero esto se puede resolver en esto sin necesidad de que traigas 5 diferentes procedimientos. De 10 pudiéramos hablar de 6, 7, lo cual es algo excelente. El Poder Judicial del Estado de Nuevo León, yo acabo de hacer estadísticas para un estudio,
diariamente son más de 13 convenios que realizamos todos los 20 y tantos juzgados familiares. ¿Sabe usted lo que eso implica? Que 13 familias resuelvan sus problemas en forma voluntaria. Claro. Pues algo fabuloso. ¿Por qué? Sí, porque pues, es una asociación completa, ¿no? Sí, y no hay que olvidarnos que precisamente lo que no se aprende en la familia, o lo que se aprende, si los padres somos ejemplos de los hijos y siguen discutiendo y emproblemándose, pues entonces le están dando un mal mensaje a sus hijos. Muy bien, vamos a continuar con este tema de diálogos judiciales sobre el juez y el juez familiar sobre todo, comentando sobre también las problemáticas de familia que han llevado a la modernización y a un nuevo paradigma dentro de esta materia tan importante para la sociedad. Recordamos a usted que el Poder Judicial ya está en las redes sociales, estamos en Facebook, búsquenos Poder Judicial de Nuevo León, y también en Twitter con el usuario @PoderJudicialNL, ahí vamos a interactuar con usted, contestar sus dudas, alguna orientación jurídica sencilla que quiere que le ayudemos, también estamos para servirle. Recuerdo Facebook y en Twitter con el usuario @PoderJudicialNL. Volvemos un instante con ustedes. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos hablando del juez, sobre todo del juez familiar, hablando de la forma en que se resuelven los conflictos en esta importante materia, que pues no es sencilla. Estamos hablando, y me gustaría mucho conocer su experiencia. Entre cortes les comentaba los años que tienen ya como dentro de la carrera judicial. 30 años, licenciado, 30 y tantos años, licenciada. Doctora, la cuestión es que podemos decir que en todas las carreras, yo creo que los años de experiencia te van puliendo, vamos a llamarlo así, ¿no? Desafortunadamente hay materias en las cuales no te acabas de pulir, todos requieren actualización, pero hay unas donde te cambian, como dice, las reglas de un tiempo a otro, y lo veíamos en la materia familiar. Cuando crees que ya entendiste el concepto de familia, que ya entendiste el comportamiento humano, porque aquí es mucho el comportamiento humano, resulta que cambia completamente este paradigma, y ha cambiado así bastante. En nuestra sociedad. ¿Sí? En forma monumental ha cambiado. La familia nuclear que usted comentaba, tradicional, papá, mamá e hijos, generada a través de un matrimonio, ya no es la base de nuestra sociedad. Ahora se unen con mucha facilidad los jóvenes, tienen sus hijos y se separan con la misma facilidad, y tienen una nueva relación con otra pareja, tienen nuevos hijos, y curiosamente esa primer pareja que se separó muchas veces se reencuentra y se vuelven a juntar, como decía la doctora también, con hijos de su primera relación, hijos de su segunda relación, ¿verdad? Y pues es una familia ahora que le llaman ensambladas. A veces se reencuentra la pareja, otras veces no, muchas de ellas no, se buscan otra pareja, y de cierto modo generan nuevas relaciones, nuevos conflictos, que incluso cuando faltan ellos vienen los problemas en la herencia, porque vienen 2 o 3 familias a reclamar el patrimonio con un encono, con un enojo, donde creen que merecen más los del primer matrimonio porque son los que ayudaron también a contribuir en la adquisición de bienes, y ha generado una problemática. Como se decía en algunos de los comentarios, la pérdida de valores. El matrimonio ha perdido total valor en nuestra actualidad. Hay menos matrimonios cada año, hay más uniones libres, hay más concubinatos, y tristemente con la misma facilidad que se juntan, se separan. No hay una estabilidad en ellos, y al separarse pues generan problemáticas en los conceptos que hemos comentado de alimentos, de custodia, de convivencia, o tristemente alguno de los padres que se queda con el cuidado de los hijos soporta toda la carga que ello genera, con las crisis que también ello implica, de dejar a los hijos a veces al cuidado de la familia extensa, de los abuelos, de los tíos, y va más problemática por ese lado. Actualmente también está en proceso de actualizarse nuestro sistema jurídico, llamémoslo así, con una nueva modalidad de familia, las familias sustitutas o las familias solidarias o acogimiento familiar que está en España. Ese tipo de familias también ya está generándose aquí en nuestra comunidad, que no son la familia origen, no son la familia biológica, pero que ayudan a fin de evitar que los niños sean institucionalizados. O sea, ha evolucionado. En los internados, por ejemplo. Exactamente. Que vayan a esas familias donde les den los cuidados, la educación. Es, de cierto modo, experiencias de otros lugares, de otros países,
que se están trayendo a nuestra comunidad para Y proteger que a los van a traer menores. otras problemáticas. Otras ¿eh? problemáticas, efectivamente, pero se parte de la buena fe, se parte Claro, de dar lo claro. mejor a los menores. La problemática existe sobre todo porque los niños están institucionalizados y no es correcto que los niños estén en lugares fríos, cuando puede haber una familia, vaya, con sentimientos nobles que los pueda guiar, que los pueda educar desinteresadamente, y que cuando se resuelva la situación jurídica de estos menores, bueno, pasen a su familia de origen o a otra familia adoptiva para que puedan crecer y ser ciudadanos de bien el día de mañana. Entonces sí hay una evolución muy importante, creo yo, producto de esta modificación de los valores, de la pérdida de la vigencia del matrimonio, la facilidad también, por qué no decirlo, que se da para trasladarnos de un lugar a otro, y la facilidad que hay ahora de relacionarse las personas, no solamente cara a cara se ve la persona, sino también por los sistemas informáticos. Incluso Claro. muchas veces los problemas se dan en esa forma. Ha llegado procedimientos judiciales de divorcio donde la injuria es la comunicación vía internet que tiene el hombre o la mujer Sí. con otra persona, Sí, sí. y se dan expresiones que, si no son de un adulterio consumado materialmente, carnalmente, es un adulterio virtual, llamémoslo así, que lo hacen ver y como motivo de divorcio. Es el nuevo debate ahora, ¿no? De qué tanto se puede considerar esa interacción virtual como una ofensa hacia la otra, que si realmente le causa una ofensa o no, y que, bueno, creo que va en el sentido de que sí, que por ejemplo esté noviando a través de Facebook con otra persona siendo casado, ¿no? Claro, y divulgando situaciones Sí, que claro, se dan en la aparte, familia, hacia sí. el interior, Sí, claro. en cuanto a su relación íntima, en cuanto a su comportamiento, lo divulgan a terceros que ni siquiera se conocen a través de las redes sociales, y Claro. pues multiplican la información con el, al menos, desagrado y con el enfado de la pareja, del esposo o esposa, Claro. en un momento dado, o de los hijos. Porque también tenemos que ver en este problemática que usted comenta, y me parece muy interesante, que también las familias se empiezan a originar a partir de las redes sociales. Sí. Personas que se conocen en las redes sociales, sin verse físicamente, llegan, nos vamos a cortar el día, nos vamos a tal parte y nos casamos ahí. Sí, incluso ha habido problemas con los menores actualmente. Hay menores que conocen a través de estas redes sociales adultos, y de algún modo por su inmadurez son sorprendidos y Claro. son sacados de Sí, sus sí. casas y llevados a otros sitios, precisamente. Pensemos bien, con un fin a lo mejor de hacer una familia, pero generalmente no es con ese fin, es con fines distintos, de prostituirles o de, vaya, lo que se conoce como trata de personas actualmente. Claro. Y es muy peligroso ahorita, bueno, las redes sociales para la cuestión de los niños, pero sobre todo, retomando el tema de esta virtualidad que ahora tenemos, también implica el hecho de que ha permitido que las familias también permanezcan, porque esta comunidad de vida permanente pues también se puede dar cuando el esposo trabaja muy lejos, ahora ya también permite Claro, que se dé ese tipo de cosas. exactamente, los niños, por ejemplo, en ocasiones cuando una pareja ya hoy por hoy se establece en un convenio de divorcio voluntario, que la señora, el niño tiene 3, 4 años, o un poco menos, y no sabe manejar todavía una computadora, y se establece en el convenio que todos los días a las 7 de la noche la señora va a poner al niño, va a poner la computadora para que esté con el padre interactuando, lo cual eso es bastante positivo, pero también en ocasiones es negativo. Yo les digo, en lo que referíamos, de que ahora las parejas duran menos, ¿sí? Que es más fácil desechar que tratar de enmendar, Claro. porque nosotros les ofrecemos día a día, es una de las alternativas, que vayan a recibir una orientación psicológica, que no es posible, que todavía no terminan de conocerse, que todos los matrimonios hay problemas, no podemos decir que haya un matrimonio que no tenga un problema, porque tampoco es conveniente. Lo importante es saberlo solucionar. Entonces, cuando veo que tienen 15 días, un mes de separados, les digo, oigan, tranquilos, tienen un hijo. Si no tuvieran hijos, pues automáticamente se podrían divorciar cuando quisieran, ¿verdad? Pasando un determinado tiempo para poderlo hacerlo, en divorcio voluntario 1 año. Pero ¿qué es lo que sucede? Que es más fácil desechar, porque estas nuevas parejas están acostumbradas a los teléfonos, por ejemplo, un teléfono que uno adquiere ahorita, en 6 meses ya está completamente devaluado. Entonces es mejor, o si se descompone, es mejor cambiarlo que
arreglarlo. Entonces piensan que así es. Entonces, Sí, es una idea muy interesante, ¿no? claro, eso, de que piensan que de esa manera, porque así nacieron estas personas, Claro, o sea, claro, había problemas claro, y te separan, pero cuando ya hay hijos, hay que pensar en los hijos, y precisamente la función tan importante que tiene el juez familiar es esa. Aunque tú te pongas de acuerdo, porque llegan al juzgado como si nada hubiera pasado, Claro. ¿verdad? Nos queremos divorciar, ya no podemos vivir juntos. Y dice la señora, yo estoy de acuerdo en que el señor, si no quiere, no le dé pensión alimenticia. Ahí es la función del juez familiar, de decirle, espérese, la pensión no es para usted, es para su Claro, hijo. claro. Y se tiene que fijar convivencia y el niño tiene derechos. Algo importantísimo, porque dicen ellos, es que nosotros estamos de acuerdo, sí, pero frente a tu derecho hay que sopesar el derecho de los niños. Claro, saber dividir dónde está uno y dónde está otro. Claro, y hay personas que por divorciarse, porque ya tienen visto a otra o a otro, dicen, no importa, como sea. No, esa es la importancia de la función del juez familiar. Muy bien, vamos a hacer un corte más aquí en Diálogos Judiciales. También les recordamos que tenemos otro programa más que también nos han acompañado el licenciado Roberto, la doctora Lupita, a este programa en el tribunal, que pasa todos los miércoles a las 7:30 de la noche en el 1510 AM, la radio alternativa de Radio y Televisión de Nuevo León. Los esperamos con temas muy similares a los diálogos judiciales, tocados de un punto de vista un poco más informal. Recuérdenlo, todos los miércoles 7:30 de la noche en 1510 AM, la radio alternativa de Radio Nuevo León. Volvemos un instante con ustedes. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos hablando del juez familiar, estamos hablando de todo esto que implica estar frente a las partes, decirles el derecho, resolver un conflicto, ejecutar la sentencia, que no es cuestión sencilla. Nos acompaña el licenciado Roberto Treviño Sosa, la doctora Lupita Valderas. Explicamos un poquito de esto, cómo ha evolucionado el concepto, pero sobre todo quería retomar un poquito el aspecto del juez, porque en la familia tenemos varios aspectos, ¿no? El aspecto de las relaciones de pareja, de la relación de padres e hijos, el aspecto económico también de los bienes, porque hemos visto también que en la cuestión de los bienes las familias se deshacen. Claro. O sea, mientras está el pater familias, está la persona que dirige y que reparte ahí, como dice, ¿no? Pues todos están unidos, ¿no? Pero muere y en las sucesiones donde se acabaron las hermandades y las familiaridades, ¿no? Eso es común. La empresa familiar inclusive decae y empiezan a generar, a lo mejor el hijo que medio administra por ahí el negocio de la familia, empieza a generar otro negocio paralelo y se lleva a sus clientes y empiezan las crisis también por ahí. O los esposos se pelean también por los bienes, por el homenaje de casa, se pelean a veces hasta por una escalera. Sí. Me ha tocado procedimientos de esta naturaleza y le preguntamos, bueno, ¿qué tipo de escalera es? Pues una escalera de esas de 3 metros, telescópica. Bueno, ¿a qué se dedica el señor? Pues se dedica a la arquitectura. Bueno, pues es para su trabajo, entonces le toca a lo mejor al señor por lo pronto la posesión, después se discutirá si es parte o no de la sociedad conyugal. Y tenemos que, pues, lo bueno es que la ley da parámetros y tenemos cierta experiencia también que, complementada con la ley, pues nos ayuda a resolver los conflictos familiares. Aquí lo que voy, licenciado, es que muchas veces vemos que antes había unos valores muy entendidos, claro, de la familia, que lo importante era ver esa finalidad la de unidad la familia, familiar. La unidad, el patrimonio es de la familia, claro, y como que se ha perdido eso, o sea, se ha perdido un poquito, eso es lo que pienso, ¿no? A lo mejor estoy equivocado. Sí, es el materialismo que sí ha estado, pues, el individualismo, estamos copiando modelos, por eso le decía, de otras latitudes donde el materialismo y individualismo está presente. Nuestro sistema, que deriva pues de la conquista que tuvimos de los españoles, se basaba en la solidaridad familiar, en la ayuda. Por eso las familias antiguas se formaron solamente por la familia nuclear, papá, mamá, hijos. No, ahí estaban también los abuelitos, estaban los tíos, era una familia extensa, era una familia solidaria. Y ahora no, ahora vaya, como decían hace rato, en cuanto a la pertenencia también de los bienes o de los hijos, hay una postura, de cierto modo una teoría de la psicología, de que como a las mujercitas le daban muñecas de niña y a los hombres daban carritos, entonces cuando crecen, pues la mujer cree que los hijos son para ella, ¿verdad? Y el hombre cree que el dinero es para él, y por esas circunstancias les duele compartirlos, les duele a la mujer el derecho de convivencia que tiene el padre, y al hombre le duele compartir el dinero
en las cargas económicas que debe de satisfacer para con los hijos. Muchas mujeres actualmente trabajan y aportan no solamente pues la parte que pudiera corresponderle a ella en la manutención de los hijos, sino el 100%. Llevar o no, aporta un 20%, un 30% y se le hace mucho. Entonces son esos factores los que actualmente están prevaleciendo. El interés del menor es algo positivo, pero nos damos cuenta que en la práctica, hace rato que comentaban del divorcio voluntario del convenio, nos damos cuenta que está prevaleciendo el interés del adulto, porque ellos están, disolviendo su matrimonio, y los hijos, pues si los escuchamos, muchas veces nos dicen, queremos que papá y mamá se junten, pero como comentaba la doctora, a veces él o ella ya traen su pareja, su pretendiente también por ahí, y están pensando más en su individualidad que en la solidaridad familiar, en la unión familiar, que pues de cierto modo pues llegaron a jugar un matrimonio sin un noviazgo completo, llamémoslo así, sin conocerse en forma completa, simplemente se conocieron por internet, por Facebook, por alguna reunión que hicieron los amigos, tuvieron 2-3 semanas o 2-3 años de noviazgo y se casan. Y ya en el matrimonio no se ve tal y cual ellos lo consideraban, creían que era distinto, como dice algunas personas también, cuando son novios las virtudes están muy altas y los defectos están abajo. Cuando entra el matrimonio las virtudes están abajo y los defectos están arriba. Es cuando aflora precisamente ese tipo de circunstancias que si no lo saben manejar, si no hay apoyo, como dice la doctora también, de la terapia familiar, del especialista, o acercarse a un ministro religioso, sacerdote o párroco o pastor, como le quieran llamar, para que también les oriente, para que se desahoguen por un lado y desoriente, pues la crisis va a detonar en mayor magnitud. Entonces sí se presenta esa problemática, creo yo, producto de ese individualismo, del materialismo, de querer ellos también, ¿por qué no decirlo?, demostrar que tienen poder. El pleito que se da a veces por una escalera o por un perro no es tanto por el objeto, es para demostrar que él tiene el poder de convencer o de salirse con la suya, como a veces sucede en las familias, en la pareja, en los problemas conyugales o de hermanos también. Claro, eso nos ha llevado también a la conflictiva, yo creo que, y usted lo sabrá mejor que yo, que es pues sumamente importante la magnitud que se da en los conflictos relativos a los hijos. Es decir, se ve por los padres a los hijos como un objeto que les pertenece y que no están dispuestos a ceder porque saben que al otro le interesa, incluso le duele no tener esos objetos, ¿verdad? Porque ellos lo ven como objetos. Y la Corte, la Constitución, los tratados internacionales, la Corte ahora con sus nuevas resoluciones, han estado persistentemente, obviamente ustedes también con sus resoluciones, han estado diciéndole a la gente, no son objetos, no son de tu propiedad, tienen derechos especiales, incluso el interés de ellos es superior al interés de ustedes. Exactamente. Eso es algo que debemos de entender, ¿no? Definitivo, Mauro. Y qué bueno que la Corte se ha abierto mucho en ese aspecto, se ha hecho mucha publicidad a ese respecto. Y en las escuelas, a los niños también. Claro, que nos falta un poco de cultura a los mexicanos para entender esas situaciones. Pero nosotros, cuando llegan a los juzgados, es lo primero. Si a los abogados, a las partes, se les pasa, el juez es el último garante de los derechos humanos. Entonces, al juez no se le puede pasar. No es perdonable que a un juez se le pueda pasar decir, no, valoré otra situación. Lo primero, y hacerles ver a las personas que lo primero para nosotros es salvaguardar los derechos de los hijos. Y algo importante es que lo entienden. Han llegado a decir, yo no lo había visto desde ese punto de vista, tiene toda la razón. Entonces, cuando nosotros logramos despojarlos de ese egoísmo, las cosas van a marchar mucho mejor. ¿Sí? A los profesionales del derecho también sensibilizarlos de la importancia, porque al fin y al cabo, aquella familia que se aviene no necesariamente tiene que estar viviendo junto a papá y mamá. Si no pudieron sobrellevar su vida matrimonial, como lo decía hace rato, el divorcio es un mal necesario. Desde 1917 la Ley de Relaciones Familiares lo contempla. Venustiano Carranza fue muy sabio cuando determinó esta situación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes dos no pueden vivir juntos. Esa relación se hace a un lado, pero como progenitores deben de ser los mejores. Yo les digo a las parejas, ustedes están en deuda. Como pareja frustrada,
no pudieron salir adelante, pero como progenitores están en deuda con sus hijos, porque ellos qué culpa tienen de haber venido a un matrimonio, a una pareja, pues que no iba a cumplir. O sea, ser divorciado o divorciado no te hace un mal padre o una mala madre. Definitivamente, no. Deben de ponerse el chip, hablando de tecnología, deben de ponerse el chip de que yo estoy en deuda con mis hijos. No es lo mismo que un niño se levante en la mañana, almuerce con sus padres, vaya a la cama donde están sus padres o el padre, a que aquel niño viva con nada más con uno de los dos. Claro. ¿Sí? Entonces, en la medida de que las personas se despojen de su egoísmo, de su inmadurez, en esa medida vamos a tener una sociedad mucho mejor y niños más felices. Los niños ahorita en la actualidad, ellos tienen que enseñárseles unas nuevas estructuras. Ellos estaban acostumbrados a vivir con mamá y papá. De repente, la pareja tiene problemas, empieza toda una guerra, porque es una guerra la que hay. De veras, no son cuestiones cualquier cosa, sino es de veras, yo creo que lo más difícil son esos sentimientos nefastos que tienen. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando llegan al Poder Judicial? Por eso yo digo, qué bueno que llegaron aquí. Aquí los tenemos que hacer entender. Claro. O entiendes o te voy a aplicar la ley como debe de ser. Y tenemos herramientas bastante fuertes para hacerlas valer. Y una persona que está dañando a su familia, a sus hijos, no lo podemos permitir en el Poder Judicial. Entonces, tarde que temprano entiende que está equivocado. Y a partir de entonces empieza una situación diferente con esa familia. Los niños son escuchados a través de psicólogos del centro, nosotros estamos con ellos. Y es extraordinario ver el corazón de aquellas criaturas que, aunque han vivido una situación muy difícil con su padre y madre, ellos desean tenerlos juntos. Ahí es donde donde tenemos que reestructurar y hacerle ver que es imposible. Bueno, vamos a un corte más aquí en Diálogos Judiciales. Se me ha ido muy rápido este programa porque claramente es pues hablar de los jueces, hablar de esta función tan hermosa que es decir el derecho y bueno, tan difícil también a la vez. Esa es la función básica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Vamos a un corte aquí en Diálogos Judiciales, no sin antes recordarle de nueva cuenta que tenemos una página electrónica, www.pjenl.gov.mx, o en cualquier buscador ponga usted el Poder Judicial de Nuevo León y ahí encontrará nuestra página con importante información para usted. Volvemos en un instante. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos hablando del juez familiar. Nos acompaña el licenciado Roberto Toriño Sosa, la doctora Lupita Valderas. Decimos Lupita porque le tenemos mucho cariño aquí en la institución y no se ofende, ¿verdad? Porque le decimos Lupita. No, mucha esperanza, Mauro. Bueno, la verdad es que el tema del juez familiar es un tema muy amplio, un tema muy bonito. El tiempo se me ha ido volando. Hay una cosa que yo quería comentar y que fuera parte del programa, que es un punto muy específico que todos los que tienen la carrera judicial entienden y tienen que llegar a ese punto. Todo aquel que está en la carrera judicial desde meritorio, incluso haciendo méritos para ser escribiente, para ser secretario de sala y luego ya fue juez. Cuando llega a ser juez se da cuenta de que hay una soledad en siendo juez. Y la soledad del juez es tomar la decisión. Es decir, cuando eres escribiente, pues tienes un jefe que toma las decisiones, que te dice qué hacer, el secretario y demás. Pero cuando llegas a ser juez, pues tú volteas a ver quién te va a decir cómo vas a resolver y nadie está ahí para decirte, tú ya eres el que va a tomar la decisión y eres el que vas a firmar ahí, es el que va a pensar tu nombre, que así, y al final de la sentencia dice, así definitivamente juzgando lo firma y órale, ¿verdad? Yo. Eres el responsable. Es el responsable y no hay otro más que tú en esa firma. Eso es una gran responsabilidad, licenciado. Y llegado el momento, yo creo que a todos les presenta la forma de vivirlo y después de mantenerse en esa postura. Usted ya con 30 años, pues imagino que tiene una vida que contarnos, ¿no? Claro, bueno, mentalmente uno se va preparando y ayuda mucho el estar en la carrera judicial para llegar a tomar decisiones trascendentes en una familia. Decían que pues, la libertad de una persona depende también del juez. En materia penal pues se le puede restringir su libertad. Acá la familia también depende del juez, su estabilidad, que tengan sus satisfactores, que resuelvan sus conflictos depende del juez también.
Entonces sí es algo muy trascendente, sí nos impacta a nosotros también en lo personal tomar las decisiones. Algunas son muy agradables, como autorizar una adopción. Claro. Es algo que vemos la alegría de las personas que están en las audiencias cuando se le leen los puntos solutivos y se dice que se autorizó la adopción. Pues poco falta para que la gente dé un brinco, otros lloran. Y pues es un momento muy sensible, pero cuando tenemos que tomar decisiones sobre aspectos tan trascendentes como el cuidado de los niños, darle la custodia a lo mejor a la mamá o al papá y tener que ir con la fuerza pública a ejecutar esa resolución, pues vaya que sí es trascendente, pero se basa uno en elementos objetivos, no en subjetivismos, se basa uno en la ley. Que no es tanto lo que yo pienso en lo que dice la ley. Exactamente, no en prejuicios que uno pueda tener. Entonces eso ayuda mucho, el que tenga uno que resolver con todos esos parámetros, ayuda a uno mucho para decir, lo resolví por convicción y es lo que mejor conviene a este niño o a esta familia tomar esta decisión. Entonces creo que si uno lo hace bajo esa perspectiva, bajo ese tenor, la conciencia de uno está tranquila. Claro. Y sobre todo hacer justicia, que no es, tradicionalmente el resolver el problema de la gente, porque no se resuelve necesariamente, sino dar a cada quien lo suyo. Esa definición romana que tenemos presente en nuestros libros, eso es lo que importa, el dar a cada quien lo suyo. Y en este caso, al resolver en esa forma, pues tenemos de cierto modo la potestad del Estado de esos conflictos dirimirlos, no sin antes echar mano de otras herramientas como la conciliación, la mediación, para poder pues precisamente construir con las personas esa solución. No lo hacen por caprichos, lo que decía el materialismo, el individualismo, lo que se conoce en materia de derecho como esa autonomía de la voluntad, pues no va a estar por encima de lo que es el orden público, el interés del menor, que debe prevalecer en toda decisión judicial. Muy bien, de hecho en la Biblia se dice, tibios os vomitaré de mi boca, y esto es que se requiere valentía para ejercer una función de decisión, de como puede ser la de juez. Yo establezco que decidir es una de las cosas más difíciles. A todos nos toca decidir cuando somos padres, muchas veces con los hijos, ¿verdad? Y tenemos que ser justos ahí. Y es donde vemos a lo mejor con un poquito una ventanita decir cuál es la función del jugador. Hay que ser valiente en ese caso. Definitivamente, debes de ser una persona que estás comprometido. Afortunadamente, los jueces del Poder Judicial somos personas que tenemos una carrera judicial desde meritorios hasta esta etapa que constantemente nos estamos preparando. Pero el juez familiar, aparte de prepararse profesionalmente en el derecho, en la evolución que tiene el derecho, te tienes que preparar también en cuestión de psicología, en cuestiones de los valores, la sensibilidad. Es una responsabilidad muy grande porque un juez es un ejemplo, ¿verdad? Claro, aparte, es un ejemplo que tienes que ser una persona recta, honorable, ¿sí? Entonces, aquí es bien importante cuando tomas decisiones. Muchos de los jueces, yo creo que la mayoría en esta materia, les digo por la sensibilidad, por las emociones que se desprenden de lo que día a día, y tenemos cientos de procedimientos. No se piense que tenemos un procedimiento y ese es para todo el día, no, 3, 4. Hay veces, como dice el licenciado Roberto, estamos en una adopción y decimos, ojalá que todo sea tan maravilloso como esto, como dar a un niño a una familia que lo quiere, etcétera, y nos damos cuenta y luego termina esa audiencia y empezamos otra en donde ya sabemos que va a haber bastante problema al respecto, pero siempre lo que pretendemos es tocar el corazón de los padres. Les decimos, no es tan difícil poder aceptar, son sus propios hijos, no es más padre o madre el que quiere tener apretujado un hijo, que en ocasiones nos damos cuenta que madres que tienen poca experiencia, por cubrir a sus hijos del frío, pues los asfixian con su propio cuerpo, los tapan de más, etcétera. Entonces tenemos que tocar el corazón de aquella familia, de aquel padre, y la satisfacción más grande que tenemos en este apostolado, Mauro, es precisamente saber y darnos cuenta que lo tocamos el corazón. Claro. ¿Sí? Les decimos, la ley se aplica y la ley es fría. El juez familiar hace que aquella ley fría sea
algo diferente. Entonces, cuando se logra, y que como le decía, son más de 13 convenios diariamente los que realizamos, estamos seguros de que estamos aportando algo a nuestra sociedad, porque es muy característico del ser humano que cuando él se compromete, o aquí en Nuevo León, el hombre o la mujer que se compromete, lo cumple. Claro, hay excepciones, pero son excepciones, como le he dicho. Entonces, esto es bastante positivo que se lleve a cabo. Muchas gracias, y la verdad es que este tema yo creo que ejemplifica un poquito para usted que nos ve de su casa lo que hace un juez en todas las materias, pero sobre todo en la materia familiar, que es una actividad no es sencilla, hay que conocer, hay que tener sensibilidad para realizarla. Usted lo ha visto en lo que hemos comentado y realmente nos da mucha perspectiva de lo que se vive todos los días en el Poder Judicial. Estoy hablando de todos los días porque es en todos los días cuando se da la actividad familiar, ¿no? También les agradezco mucho y los felicito por esta tan rica carrera que han tenido ustedes. La verdad que ustedes dos son una gran, un ejemplo para mí, yo creo que para muchos que estamos en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Bueno, agradecemos mucho que nos haya acompañado el licenciado José Roberto Jesús Treviño Sosa, juez segundo familiar oral del Primer Distrito Judicial. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras y por la invitación. Gracias. La doctora María Guadalupe Valderas Alanís, juez primero familiar oral del Cuarto Distrito Judicial del Estado. Muchas gracias. Es un orgullo, Mauro, estar en este programa y sobre todo ser juez familiar. Muchas gracias. Sobre todo, muchas gracias a usted que hace posible este programa. Este programa realmente me gustó mucho porque representa lo que hacemos todos los días para usted, para la sociedad y para nosotros mismos como ciudadanos también, porque es lo que queremos. Y ahorita que dijo usted algo muy cierto, o sea, el juez es ejemplo. Realmente siempre los jueces del Poder Judicial siempre tienen presente eso, porque tiene que ser, dicen que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra, ¿no? Claro. Muchas gracias por habernos visto en este programa, lo esperamos en la próxima sesión. Muchísimas gracias.